Minutos de renovación con la pastora Yolanda. Gracias por su atención. Me da gozo saber que continúan con esa meta de poder terminar de leer el libro de Mateo. Y hoy seguimos con el capítulo 10, versículos del 16 hasta el 25, y dice lo siguiente. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, y sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es una historia bastante, para mí yo diría que es fuerte, pero al mismo tiempo es hermosa. Y vemos varias cosas como Dios habla a sus discípulos. En el capítulo anterior habíamos podido aprender que el Señor Jesús hizo un llamado a sus discípulos y les dio una misión. Pero en este les hace algunas advertencias de las cosas que iban a vivir. Y para que pudiesen superar todo ese tipo de advertencias y pudiesen vivir en ese periodo tan difícil que fue la persecución, les dio una recomendación muy sencilla, pero muy importante, y fue: sed prudentes como las serpientes y sed sencillos como las palomas. Sed prudentes como las serpientes. Les llamó a ser muy prudentes en medio de qué iban a enseñar. Eran tiempos, o se desataban tiempos de persecución muy fuertes. Fueron los tiempos de persecución muy brutales que se viven en el tiempo de la época de la iglesia primitiva. Y lo sufrieron los discípulos y todos los seguidores de Cristo en ese tiempo. Hoy también se siguen tiempos de persecución, se viven tiempos de persecución, especialmente en algunos países, en lugares como el África, en lugares como la China, en lugares como la India, lugares más de otro tipo de ideologías, y se ve la persecución al evangelio de una manera fuerte. De hecho, en la China cuesta la vida predicar el evangelio. Entonces, Dios hace a sus discípulos advertencias muy fuertes, muy profundas de lo que iban a sufrir. Es decir, medir el costo, que no los cogiera por sorpresa todo lo que les iba a ocurrir cuando Él partiera para el cielo, cuando Él cumpliera su misión en la cruz y nos diera esa libertad y esa autoridad y poder enviarnos al Espíritu Santo. Aquí nos habla de que todo ese tipo de persecución, todo ese tipo de sufrimiento, de dolor, no los fuera a tomar por sorpresa, y les estaba diciendo: hay un costo muy alto el seguirme. Hoy también hay un costo alto en seguir al Señor, y sobre todo es apartarnos de tanta mundanalidad y de tanto lo que es esa asociación con el mundo y el pecado. Pero hay lugares donde los predicadores, los siervos de Dios, las familias que les sirven a Cristo, los que conocen de la palabra, les cuesta a algunos hasta la vida. Esa es una de las cosas que el Señor nos
enseña aquí. Y era una parte profética, porque esta parte específica de la palabra de Dios y la persecución y todo lo que sufrieron los apóstoles se cumplió y lo encontramos cuando leemos el libro de Hechos. En el libro de Hechos quedaron registrados todos esos momentos, la mayoría o algunas cosas de lo que vivieron los discípulos, cómo murieron. Unos murieron bajo una persecución espantosa, algunos también tuvieron que ir a una cruz, otros murieron quemados, otros murieron decapitados, en fin, sufrieron muchas cosas y fueron esparcidos, perseguidos. Y esa persecución también viene de parte de Dios porque se estaban acomodando. Cuando nos acomodamos mucho en una cosa, el Señor viene y trae persecución o trae cosas para que nos esparzamos, para que nos movamos a llevar el evangelio, no solamente a los de nuestra casita, ahí como no. Tenemos que alcanzar a muchas personas porque por eso vienen cosas difíciles para que expandamos el reino de los cielos. Ok. También servirle al Señor nos dice que pasamos cosas como la crítica, y aquí habla algo muy fuerte, dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y nosotros a veces en este tiempo no soportamos ni media crítica. A veces nos critican, nos blasfeman, no hay ayuda en la parte económica, critican todo lo que se hace la iglesia y hay persecución de cierta manera. Es una persecución más de tipo como las comunicaciones, con las redes, con la gente que se ha ensañado contra lo que es el evangelio y se opone de manera rotunda. También se opone porque hay unos valores elevados y cuesta cumplirlos. Y hay corrientes, la corriente del liberalismo, las corrientes de estas corrientes que son muy populares en cuanto a vivir una vida como a usted le plazca. Y Dios nos da parámetros y principios para tener vidas exitosas, vidas sanas, vidas abundantes y larga vida. Y todo esto lo vivimos también hoy nosotros. También nos llama a ser sencillos como palomas. Cuando dice la prudencia, que tengamos cuidado cuando nos metemos en cosas como la política, en los negocios del mundo, que tengamos cuidado cuando queremos mezclar lo del mundo con lo de Dios, que tengamos cuidado cómo vivimos en nuestras casas, prudencia, como a veces damos mensajes. Y yo creo que he visto en algunas maneras como cuando damos mensajes y cometemos imprudencias. Yo soy una persona que soy de imprudencias, entonces sí nos toca trabajar mucho en ser prudentes y ser personas sencillas. Otro es, también advierte de quién vendrá la persecución, quiénes serán los que más se van a levantar contra nosotros. Y en esa época de la iglesia primitiva, cuando alguien llegaba a Cristo, si era un hijo y los padres se oponían, los mismos padres lo entregaban allá para que los metieran a las cárceles, los azotaran, los crucificaran. Eran entregados por la misma familia. Y eso es muy doloroso cuando la misma familia es la que nos da duro, es la que nos entrega, es la que nos azota o es la que nos hace indiferentes, porque cuando alguien llega a los pies de Cristo hay dificultades. Y cuando no es aceptado por toda la familia, claro que hay dificultades. Pero tenemos una promesa maravillosa y es que yo y mi casa seremos salvos. Hoy vivimos bajo el poder de esas promesas. Y aunque al principio es difícil que los demás, que ese esposo llegue, que ese hijo llegue, que esos hermanos lleguen, que esos padres lleguen, hay una promesa maravillosa y las promesas de Dios nunca pasan por alto, no pasan desapercibidas, se cumplen. Así como se cumplió la persecución a los discípulos, cada palabra que Dios nos da se cumple. Y esa está hoy vigente para usted y para mí. Yo y mi casa seremos salvos. Así que nada nos detenga de predicar la palabra de Dios, de exponérsela a la gente con amor, con sencillez y con prudencia para ganarlos para el reino de los cielos y que podamos seguir creciendo como el reino Dios de Todopoderoso
en luz, en verdad, en justicia y en amor. Esto nos enseña esta palabra. Y también nos habla porque si la iglesia primitiva sufrió, aquí lo dice, y si Jesús sufrió azotes, persecución, cuando miramos las cartas de Pablo y encontramos en una de ellas como él dice, he pasado por todo, por cárceles, por prisiones, por enfermedad, he pasado por dolor, por traición, por tantas cosas que pasaron los discípulos. Aquí él dice, ¿y por qué ustedes no? Si su maestro, los discípulos no van a ser mayor que su maestro, o los siervos no van a ser mayor que sus discípulos, ¿por qué nosotros no? Tenemos que ser valientes y firmes, porque cuando pasamos por cosas difíciles es probada la fe. A ellos les fue probada la fe, y al ver esa fe tan contundente, como cuando un Saulo vio a un Esteban aún dar su vida y glorificar y dar gracias a Dios y pedir por los que lo estaban apedreando, eso impactó el corazón de un Saulo que más adelante vemos que se convierte en un Pablo, en uno de esos discípulos, en uno de esos apóstoles de gran poder que lleva el evangelio con pasión hacia los gentiles. Así que si Jesús pasó cosas difíciles y si los discípulos que fueron hombres tan cercanos a Dios y fueron transformados de una manera tan maravillosa, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta prevención? Tenemos que aprender que también en el camino de Dios vivimos cosas difíciles. Hoy como iglesia lo estamos viviendo. Por lo menos yo con la iglesia quisiera que nos abrieran ya el templo. ¿Y por qué? ¿Por qué no? No cuando yo quiera, cuando Dios me dice. Y quisiera encontrar otro lugar rápidamente y no lo encontramos. Entonces se torna el momento difícil y pareciese algunos sufriendo, otros perdiendo aún hasta la fe y olvidándose, ¿no? Buscando otros lugares. Pero Dios nos dice, ¿y por qué no sufrir un poco? Así que también pasamos momentos difíciles. Lo más hermoso es que Dios aquí les dice sino que el Espíritu de vuestro Padre que hablará y les dará la paz y la palabra que deberían dar en los momentos que ellos iban a encontrar en los tribunales. Igual, el Señor hoy nos dice que estemos en el momento que estemos como iglesia, como siervos, como hijos, tenemos al Espíritu Santo y Él nos va a dar la palabra y Él nos va a ayudar y Él nos va a reconfortar y Él nos va a dar fuerzas nuevas. Así que, ¿por qué no? Si tenemos a alguien maravilloso y poderoso y es al Espíritu Santo con nosotros que nos va a ayudar a cruzar esta temporada. Muchas bendiciones. Vamos a orar entonces por la palabra que Dios nos da para hoy. Padre amado, te damos gracias en este momento y oramos y te damos gracias porque nos muestras cómo tus discípulos y tú mismo, cómo sufriste en este tiempo cuando ejecutabas tu ministerio. Señor, cómo los discípulos pasaron cosas tan difíciles y algunos fueron entregados por sus mismos familiares. Qué tan doloroso es cuando nuestros propios familiares son los que nos traicionan, nos olvidan y nos dan duro. Así que, Señor, ponemos nuestras vidas en tu presencia y pedimos hoy por todos los que te sirven, por todos los que trabajan llevando tu palabra. Dales fuerzas nuevas, permíteles mantenerse firmes en la fe, no importando la circunstancia en que estamos viviendo, sino que podamos estar firmes porque tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Y toda obra de oscuridad, de tinieblas, todo lo que quiera venir a oprimirnos como ministros, a oprimir a tu liderazgo, a oprimir a tu iglesia, diciéndonos como que no vamos a poder continuar a avanzar aún después de esta pandemia, creemos que Dios está con nosotros y Dios está también trayéndonos fuerzas nuevas y confrontándonos en cuanto a la fe. Así que, Señor, ayúdanos a nosotros como tus siervos a estar firmes aún en estos momentos tan complicados. Y ayúdanos, Padre poderoso, a estar clamando por todos estos tiempos que hoy vive
tus familias, tu iglesia, y que en cada familia se cumpla esa promesa: yo y mi casa le serviremos a Jehová. Que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros padres se levanten también a servirte en el reino de los cielos. Que podamos servirte con amor, con pasión y también con sacrificio, porque tú nos mandas a renunciar a muchas cosas al tiempo que te servimos. Y tu palabra también habla de que habrá recompensa especial que tú tienes para todos. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Doy gracias a Dios por esta palabra que me llama a ser prudente y también a ser sencilla. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Comparte este video con amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal para recibir tu notificación de nuevos mensajes en Minutos de Renovación.